Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando de un par de cosas internacionales muy importantes. Vamos a dedicar la mayoría del programa a el aniversario 100 de la masacre de Tulsa en Estados Unidos. Pero previo a eso, como hay informaciones sobre las elecciones de la segunda vuelta, elecciones del Perú, pues es importante no perder aquí a Carlos Severino, sobre todo, y también a Aarón Gamaliel Ramos, que son mis invitados de hoy, que mis queridos profesores, muchas gracias por estar aquí. Siempre. Para, como me dice él, dar unas pinceladas sobre lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo en el Perú. De hecho, lo que hemos visto es que aparentemente ya con más del 90% de las actas contabilizadas en esa segunda elección, Pedro Castillo está adelantado a Keiko Fujimori y aparentemente se estima que la elección terminaría con un 50,2% Castillo ganando y 49,8% Fujimori en segundo lugar. Es como quiera una elección muy, muy cerrada. Entonces, el que sabe de estas cosas en grande es el profesor Carlos Severino. Buenos días, Carlos. Yo soy un observador de las realidades ahí, simplemente. Pero gracias, un privilegio siempre compartir contigo. Un privilegio estar contigo y con la radio audiencia y con el amigo Aarón Gamaliel Ramos, que siempre es una grata compañía en estos foros. Pues sí, yo creo que estaba en la delantera y de momento eso, ups, ¿qué fue? Se repite por tercera ocasión. Esta es la tercera vez que Keiko Fujimori es candidata a la presidencia de la República del Perú y es la tercera ocasión en la cual ella enfrenta el mismo escenario, que tanto los sondeos de boca de urna como algunos primeros resultados la van favoreciendo. Luego pues va perdiendo la ventaja hasta que pierde. Esta es la tercera ocasión que parece que va a suceder exactamente lo mismo al momento que este programa vaya al aire, ¿verdad? Que estamos en el aire, pues obviamente ya debe haber más claridad con respecto a eso. Pero eso se debe fundamentalmente a que primero que los sondeos de urna favorecen por mucho las áreas urbanas, se hacen en áreas urbanas, no se hacen en áreas rurales. Y segundo, que en el caso del Perú, que es un país gigantesco, hay grandes zonas rurales alejadas del área de Lima, el Callao, que son es la gran metrópolis, la gran acumulación de cerca del 30%, 35% de la población peruana vive en ese eje, en esa aglomeración de Lima al Callao. Así que llega primero esa votación y luego van llegando otras, y fue lo que pasó anoche, ¿no? Y en la medida que ha ido avanzando esta última etapa de la contabilidad, pues hemos visto que Pedro Castillo domina claramente su área fuerte. Eso lo sabíamos, que era totalmente el área rural, el campesinado, lo que llaman el Perú profundo, ¿no? El Perú profundo. Y es la primera vez en que vemos esta gran dicotomía. Esto no era una elección, era una elección dicotómica en muchos aspectos, Aarón y Delvis, ¿no? Era una elección en una dicotomía porque uno representa el modelo económico neoliberal, la permanencia del modelo neoliberal, y Pedro Castillo representa una ruptura de esa secuencia de más de 30 años de neoliberalismo consecutivo en Perú, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino también representa, como dije, la dicotomía entre Lima, entre la urbanidad limeña, las clases sociales dominantes, las oligarquías limeñas, versus el resto del país campesinado, ciudades medias, ciudades pequeñas, que precisamente en este año, donde se cumplen los 200 años de la República Peruana, pues todavía sigue exacerbado
esa diferencia grande entre esa urbanidad concentrada en Lima y el resto del país, que es extremadamente mucho menos favorecido por los beneficios económicos de los últimos 30 años, donde hay mucho mayor pobreza, donde hay mucho mayor racismo, ¿verdad? Un racismo estructural en contra de los pueblos mayormente indígenas en toda esa área. Así que representaba mucho esta elección, una elección muy interesante. Debo decir que hubo también mucha encrispación internacional y tanto nacional, pues porque obviamente toda la derecha que ha estado en el poder en estos 30 años, los sectores más fuertes de la economía, pues trataron de demonizar la candidatura de Pedro Castillo, un hombre humilde, un hombre de campo, marxista, comunista abiertamente, que renunció, también interesante, que renunció a toda forma. No hay Big Data, aquí no hay elección de Big Data, aquí no hay elección de Twitter, aquí no hay Facebook. Demostró que en el siglo XXI se puede hacer una campaña sin nada de eso, de la tecnocracia, ¿verdad? Y posicionarse como primer candidato y favorecido ampliamente por las masas. Así que en gran medida Pedro Castillo desborona muchos mitos que se han ido instalando en el siglo XXI sobre los procesos electorales. Y es sin duda alguna una reafirmación democrática importante en el Perú, y eso nos alegra. Esperemos que los sectores que quedan ahora fuera del poder respeten la voluntad popular, porque eso es un riesgo, obviamente, pero un país que hace 20 años estaba todavía en una insurgencia armada, donde las izquierdas la única opción que tenían o que veían era la lucha armada, a un marxista ahora que ve toda la posibilidad de sostenerse en el poder a través de las urnas y respetando la voluntad popular. Así que eso implica mucho, ¿no? No me quiero extender mucho con esas pinceladas, pues dejo también que Aarón traiga obviamente también sus pareceres importantes sobre este proceso que está, como diría Walter, aquel famoso analista de Telesur, está en pleno desarrollo. Sí, definitivo. Y que claro, si es en un estrecho margen, como quiera, representa tensiones, porque tú no sabes que con un estrecho margen, si alguien decide impugnar la elección por el estrecho margen, si se va a respetar, si es de un país que también, no tan solo lo que pasó muchos años antes, en los últimos años, han tenido ¿cuántos presidentes? O sea, es una cosa, cinco presidentes en 4 años. O sea, Aarón. Bueno, yo no soy especialista en Perú, pero sí quiero decir, aprovechando el caso del Perú y lo que ha dicho Carlos, que el avance tan agresivo del neoliberalismo, ¿verdad? Que no es otra cosa que el avance de esta clase empresarial a nivel mundial, tratando de transformar los países con mucha agresividad, incluyendo a Puerto Rico, ¿verdad? Y también México. Lo que ha provocado es unas divisiones profundas en los países. Nuestro país es un país sumamente dividido, uno diría que partido por la mitad. Lo que es la verdad para uno no es la verdad para el otro sector. Lo vemos en Perú y lo hemos visto en esta elección sobre todo. Y también en México, que también ha tenido una elección, no a nivel presidencial, pero sí una elección importante donde la legislatura mexicana pues cambia considerablemente. Ya Morena, el partido del presidente actual, López Obrador, no tiene la fuerza que tuvo hace unos años. Y bueno, hay que ver qué va a pasar en el Perú, hay que ver qué va a pasar en México, hay que ver qué va a pasar en los países de Centroamérica, y estaremos conversando sobre ello, viendo sobre todo cómo, repito, están partidos por la mitad casi todos los países del continente. Sí, eso es el problema más serio, esa profunda división. Muy grande división. Sí, y muchas cosas ya ustedes saben que tienen, una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y Carlos mencionaba ahorita que Castillo había demostrado con el no uso de redes sociales ni de ningún tipo de cosa, pero
la realidad es que esa es la orden del día y que gracias a eso hay tanta desinformación y que abona tanto a que una buena parte de la población tenga una percepción equivocada de la realidad. Y eso hace un daño tremendo en cualquier país que esté enfrentando unas elecciones. Por lo tanto, eso es lo que hace más grande, diría yo, desde mi punto de vista, lo que ha hecho Castillo. Porque al salirse absolutamente de todo lo que sean redes sociales, internet y todo lo demás, y quedarse con su propia figura, con su palabra, con su visita, con lo que sea que hizo su campaña, pues está sentando una base, está sentando un precedente, está encaminando la cosa por otro rumbo y está diciendo, no, si es que eso no nos hace falta, lo que nos hace falta es estar en el cara a cara, lo que nos hace falta es conversar y mirarnos y decidir qué es lo que queremos para el futuro. Así que esa respuesta, pues ya veremos cómo va toda la cosa a la hora de armar el gobierno, pero... Sí. Déjame decir algo también y sobre Keiko Fujimori. Es la hija de una persona que dirigió a Perú, que cometió innumerables asesinatos directa e indirectamente, que fue juzgado y se encuentra actualmente en prisión. Que tenemos un caso parecido al que hemos visto antes en otros lugares, ¿verdad? De dictadores, de personas que han destruido las vidas de tanta gente desde el poder y que todavía mantienen un apoyo, vamos a decir, significativo, porque la mitad de la población que respalda, la mitad del Perú respalda, o casi la mitad, a Keiko Fujimori, lo cual dice que todavía este tipo de personaje, ¿verdad?, autoritario, capaz de asesinar por sus creencias, por mantenerse en el poder, todavía la gente, un segmento importante de la población, vea que tiene la posibilidad de volver a dirigir todo un país. Sí, cuando hasta el apellido debería estar vetado allí. O sea, que la gente no escucharan Fujimori y es como decir, olvídalo, Lucifer. Correcto. Carlos. Bueno, no, igualmente sigo, ¿verdad?, mencionando que el Perú se encuentra en una profunda crisis, luego de haber sido también un intento de consolidar un grupo de países, como decía Aarón, que fueran la vitrina del neoliberalismo conjuntamente con Chile, luego de Fujimori, la constitución que hizo Fujimori de corte neoliberal, pues se entronizaron en el poder una secuencia de gobiernos neoliberales que sí hay que mencionar que trajo mucha inversión. Perú cambió ciertamente de aquel país estancado por procesos de cuasi guerra civil y de insurrección armada en los tiempos de Sendero Luminoso y otras guerrillas que asolaban la tranquilidad del país, ¿verdad?, y la estabilidad. Pues después de los 90, pues Perú experimentó un crecimiento económico y una gran inversión. Lo que pasa es que lo que ya hemos dicho otras veces, ¿no?, esos indicadores macroeconómicos que son típicos para analizar estas coyunturas, pues son indicadores generales, y yo le llamo el bienestar de los números, ¿no?, porque muchas veces esconden grandes desigualdades, grandes desajustes económicos. Entonces sí se ven unos números magníficos que muchos economistas los destacan, pero cuando uno ve, pues no se analiza la desigualdad, cómo va aumentando y cómo la riqueza se acumula cada vez en menos sectores sociales y en menos territorios versus la ampliación de la pobreza extrema y de la pobreza en el país, al mismo tiempo que se da ese proceso de buenos números, ¿no? Por eso yo le llamo los números, ¿verdad?, el bienestar de los números, porque el objetivo no es que los números estén bien, el objetivo del crecimiento económico o del desarrollo económico es que la gente esté bien, ¿no? ¿De qué vale que los números estén bien si la gente no está bien, ¿no? Así que ese es el gran problema del neoliberalismo, ¿verdad?, que esconde todas esas desigualdades, todos esos desequilibrios sociales, de salud,
Y Perú, pues entonces vive esa gran crisis económica, ¿verdad? Producto de la crisis sanitaria. Perú ha sido fuertemente golpeado por el coronavirus, eso ha desatado la crisis económica también, o la ha incrementado, o la ha hecho menos disimulable, vamos a decir. Y además, eso ha llevado ciertamente, no puede sorprendernos, a una crisis política que fue la que ya tú mencionaste. La falta de estabilidad política ha llevado a que 5 personas hayan ocupado la presidencia en los últimos 2 años, 3 años, 4 años, lo cual denota una gran desestabilización política del país, una falta de credibilidad grande de ese sector. Así que el país ahora mismo luce dividido, aunque para muchos observadores, ¿verdad?, y observadoras, debo decir que esperaban que Castillo ganara por mucho más de lo que ha ganado. Esperaban que la votación fuera 60-40. Eso es lo que mucha gente decía, que era lo que se veía en la calle. Esa era la expectativa. Sin embargo, hubo una campaña, como ya mencioné anteriormente, muy fuerte de demonizar la figura de Castillo, vinculándolo a Venezuela, vinculándolo al chavismo, que iba a traer una venezolanización de Perú, algo así decían, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que está pasando en América del Sur, en los distintos sitios. Todo interesantísimo, pero para cerrar este aspecto, sí. Es muy injusto ese tipo de vinculación, porque de hecho lo que se puede esperar es que el modelo de Castillo sea más parecido al de Evo Morales que al de Venezuela, ¿no? En una medida. Tengo que pausar, Carlos. Adelante, Elvis. Bueno. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, el caso es, Carlos, que tendremos mucho más que hablar definitivamente. sobre Perú, porque obviamente en los próximos días, cuando ya todo esté muy claro, bueno, cuando lo escuchemos posiblemente ya esté todo resuelto, pero hay mucho más que hablar sobre el caso del Perú y sobre lo que siga ocurriendo en el resto de América del Sur, que hay mucho que contar y mucha historia que mirar para el futuro. Pero bueno, mirando al pasado un momento, porque acaba de ocurrir el aniversario número 100 de la masacre de Tulsa, nos parece importante este hecho histórico que es algo en Estados Unidos, yo creo que es una de las de los eventos históricos más lamentables y que más debe avergonzar esa nación, y que se ha mantenido así detrás de las bambalinas sin que supuestamente haga mucho ruido, pero está ahí. Y ahora yo creo que en este momento histórico en el que tantas cosas se revelan y en el que hay una mayor voluntad de que nada quede encerrado, de que nada quede detrás de la puerta. Y entonces hay que ver la cantidad de proyectos y de información que está saliendo y documentales que ponen a la vista y dan un relieve importantísimo a la masacre de Tulsa. Y vamos a ver, me gustaría que Aarón nos dieras una perspectiva y una breve historia de cómo ocurrió esto y por qué. Bueno, Delvis, antes que todo, siempre que hablo de Estados Unidos y particularmente sobre el tema de los conflictos étnico-raciales, siempre les recuerdo al público, en este caso al público radial, pero también cuando hay la oportunidad de hablar sobre esto en conferencias, de que Estados Unidos, a diferencia de otros países que fueron abandonando la esclavitud para trasladarse a un sistema económico igualmente capitalista, pero con trabajo libre, ¿verdad? Esa transición que iniciaron los ingleses y que después se fue extendiendo por todos los países donde había esclavitud, ¿verdad? Una post-esclavitud. Estados Unidos tiene una particularidad que explica la agresividad tan grande contra las personas negras, la agresividad tan grande al punto de tener un sistema donde la gente siente
que puede matar a los afrodescendientes a voluntad porque saben que no le va a pasar nada. Esa es una particularidad que toda persona que tenga ojos para ver la tiene que ver. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que, y hubo una guerra civil por esto, ¿verdad? Estados Unidos le hacía falta a la economía del sur de Estados Unidos la esclavitud para seguir siendo la economía grande que fue de exportación de algodón, de montones de productos, ¿verdad? Ellos dependían mucho de la esclavitud y hubo un coraje bien grande cuando se dio la propuesta, ¿verdad?, de abandonar ese sistema de deshumanización tan grande que fue la esclavitud. Y ese coraje, ¿verdad?, esa maldad enraizada en la cultura de ese país, porque hay que decirlo, Estados Unidos, el sur, pero no solamente el sur, está bien enraizada ese desprecio a las personas que no tienen el color de los sectores dominantes. Bueno, dicho eso, he aquí un gran ejemplo, Tulsa, 1921, hace 100 años exactamente, donde se hicieron unas cosas absolutamente impresionantes, ¿verdad? Casi increíbles, pero que ocurrieron de verdad. Y la primera es, antes de entrar en los detalles, ¿verdad?, la primera es que es la primera vez que en Estados Unidos se bombardea por aire a población civil, eso, y a la población civil negra, y se destruye la ciudad habitada por personas negras. La sección, el distrito de nombre Greenwood, habitado por personas negras. Bueno, eso tiene que doler, que conmover, ¿verdad?, a las personas que vivieron en esa época, pero también a las personas del estado de Oklahoma que luego tuvieron que vivir las consecuencias de eso que pasó ahí. Y lo segundo es que por mucho tiempo se llamó meramente un disturbio, ¿verdad?, como se dice en inglés, un riot, un disturbio racial, y hubo que corregir eso de que era un disturbio para llamarlo verdaderamente como fue, ¿verdad? Fue una de las masacres más impresionantes de la historia de Estados Unidos. Y que hubo, se pasó mucho trabajo para lograr eso. Sí, no, y la razón por la cual se da es todavía más reveladora de la tragedia, ¿verdad? Esa zona, ese distrito de Greenwood fue creado, ¿verdad? Se compraron unos terrenos para alojar ahí, para hacer unas parcelas para que gente negra pudieran vivir ahí. Y lo que ocurrió fue una cosa maravillosa. La gente negra que adquirió esas parcelas en ese distrito de Greenwood, en Oklahoma, empezaron a trabajar, crearon negocios, crearon empresas importantes y bueno, llegó a tener una vitalidad económica tan grande que el propio Booker T. Washington, uno de los líderes del movimiento antirracista en Estados Unidos, incluso una persona bastante conservadora a mi modo de ver, pero él llegó a llamar ese distrito, que se pensaba que era ser un sitio donde vamos a colocar a los negros ahí. Esa era la visión que había. Vamos a colocarlos en ese sitio, ahí. Y los blancos no pudieron aceptar que ese distrito se convirtiera, ese distrito habitado por negros y negras trabajadoras y trabajadores, se convirtiera en un centro de desarrollo y comercio impresionante. Y entonces, el Black Wall Street. El Black Wall Street lo llamó Booker T. Washington, ¿verdad? Un Black Wall Street. Y entonces ese coraje, curiosamente y paradójicamente, ese coraje por el progreso que llevaban a cabo otras personas, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, tengo coraje contigo porque tienes este sitio abandonado, que decir, tengo coraje contigo porque has creado
en el medio de Oklahoma, un distrito habitado por negros que es un polo de desarrollo económico impresionante. Y por eso te voy a bombardear, ¿verdad? Yo creo que nosotros los puertorriqueños tenemos que reflexionar mucho sobre lo que es Estados Unidos, porque a veces en Puerto Rico se idealiza Estados Unidos y yo no creo que haya mucha idealización en la cultura de ese país. Definitivo. Y que cuando hablabas ahorita de lo difícil que fue demostrar que no fue un disturbio, sino que fue realmente una masacre, una de las cosas que tuvieron que hacer fue encontrar una fosa común, encontrar que habían enterrado una cantidad de gente junto, que ya tú sabías que eso no es posible que fuese un disturbio, sino que habían sido brutalmente asesinados, porque esa es la palabra para decir. Todavía hay gente que no ha aparecido, ¿verdad? Hay muchas familias todavía, o los descendientes de los descendientes, ¿verdad? Todavía están preocupados y dolidos por el hecho de que no todas las personas fueron encontradas. Y es que fueron muchos muertos. Y nosotros, claro, una de las celebraciones que hacen las culturas del mundo es enterrar a sus muertos, como una celebración de transición de la vida hacia la muerte. Y ni siquiera pudieron llegar a celebrar, ¿verdad? En el sentido cultural de la palabra, la transición de vida a muerte, porque todavía ni siquiera han aparecido por la virulencia de la masacre. Carlos. De hecho, no se sabe cuántas personas realmente murieron. Se estima que fueron 300, pero no hay certeza de que hayan sido 300 y se especula con base adecuada para poder especular que fue más personas que murieron. Y no solamente murieron más, sino que también ha aflorado que no se encuentran una parte de las personas que murieron porque hubo fosas comunes. Enterraron a las personas en fosas comunes y nadie ha dicho dónde están. Y como muy bien señalaron, eso pues abona al dolor, ¿verdad?, de toda una comunidad, no solo por las pérdidas materiales, sino por la tragedia de no saber ni siquiera dónde están las personas que murieron, sus padres, tíos, hermanos, hijos. Posiblemente este sea... comunes, pero que no se han encontrado todas las fosas comunes, pero sí se han encontrado fosas comunes. Se han encontrado, sí, no todas, correcto. Posiblemente esto no solo es prudente llamarle una masacre, como evidentemente lo fue, sino ha sido uno de los actos de terror más grande que se haya cometido, si no el más grande, contra población alguna en los Estados Unidos, en la historia y posiblemente en el mundo. Una cosa totalmente atroz lo que ocurrió allí, que demuestra todo el odio como fuerza motriz para hacer o protagonizar un atentado de esa magnitud. O sea, allí hubo se sabe, por lo menos contabilizado, más de 1,000 personas heridas. Perdieron sus casas, 10,000 personas quedaron sin hogar, 10,000 personas, más de 35 manzanas, 40 manzanas, se dice, todos los negocios. De hecho, los propios estudios socioeconómicos que se han hecho recientemente, en las últimas décadas, demuestran que esa población de Greenwood, de toda esa área, jamás se recuperó y quedaron totalmente rezagadas en la pobreza, después de haber estado en un nivel socioeconómico muy alto debido a su esfuerzo y a su trabajo propio. Pero es que imagínate la depresión o sea, es una cosa que tú sabes lo que es que tú estés así tranquilamente después de tener tanto éxito y de momento como si te hubiese atacado a alguien del exterior viciosamente, y bueno, es que no hay palabras, es barbarie, eso fue barbarie. Tengo que pausar, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Carlos, decíamos que sencillamente lo que ocurrió allí fue bárbaro. Ese hecho, ¿verdad?, de incriminar al joven Dick Rowland como que quiso abusar sexualmente de la joven Sarah Page, ¿verdad?
siempre ha quedado disfrazado del manto de que no se sabe realmente qué fue lo que pasó. De hecho, lo más que se conoce es una entrevista del día 11 de junio de 1921, después que pasan los sucesos, de la propia Sarah Page en un periódico muy popular de la época que se llama Appeal to Reason. Appeal to Reason. Y ella dice textualmente, y cito de aquí del periódico: cuando me agarró del brazo, yo grité y él se fue enseguida. Eso es una frase textual de ella. Así que estamos viendo que obviamente aquí lo que hubo fue una tergiversación de los hechos, como muchas veces sucedía, ¿verdad? Porque había una narrativa de que los negros, particularmente los varones, eran todos unos salvajes, violadores, ¿verdad? Y entonces sobre ese manto se esconde realmente toda una gran envidia hacia una comunidad floreciente y un odio que se manifestó de la forma en cómo se manifestó, ¿verdad? No, y que esto ocurre en un ascensor, y que aparentemente lo que ha ocurrido es que el ascensor falló. Cuando él va a entrar al ascensor, hubo esa diferencia en el piso del ascensor y el piso donde él estaba parado, y obviamente cuando el ascensor abre y él va a entrar al ascensor, ahí él se va de boca y cae sobre ella, pero obviamente que salió corriendo, si sabía lo que le iba a esperar y no estaba en sus intenciones. Era un hombre completamente joven y lo que era un limpiabotas. O sea... vale la pena también mencionar aquí y citar de esa misma época una controversia política que surge poco después de este incidente. El presidente en ese momento de los Estados Unidos, Warren Harding, dijo ese año en Birmingham, Alabama, que los negros deben obtener una ciudadanía completa en los Estados Unidos. Él afirmó que la población afrodescendiente, afroamericana, tuviese una ciudadanía verdaderamente completa, a lo cual un senador por Mississippi le contesta lo siguiente, que es bien interesante para que las personas, la audiencia que nos está escuchando, pueda entender el contexto y la mentalidad que prevalecía y que yo creo que todavía prevalece en alguna medida en los Estados Unidos. Byron Pat Harrison dice, protesta ante lo que dice el presidente, le riposta al presidente y le dice: si aceptamos la teoría del presidente, esa de que le demos ciudadanía completa a los negros, tendríamos que aceptar la posibilidad de que un día en este país pueda tener un presidente negro. Eso es lo que dice, cosa que demuestra ese rencor, ¿verdad? Y fue una frase, fue una premonición, ¿verdad? Pero tardó muchísimo tiempo ambas cosas, en que los negros fueran a tener realmente, no sé si las han obtenido todavía, una ciudadanía funcionalmente completa, vamos a decir. Jurídicamente es completa, pero funcionalmente no es completa, eso lo sabemos, ¿no? Pero tardó un tiempo en lo que llegó el presidente Obama. Pero así vemos cuál es el grado de hostilidad, ¿no? El grado de hostilidad que prevalece en esas visiones tan anticuadas, pero a la misma vez bien entrelazadas en la cultura de los Estados Unidos, de ese racismo tan horrible, ¿no? Que, como ya explicó Aarón, visceral, como ya explicó Aarón, sí, feroz, peligroso, muy detestable, y que tanta gente... Y sobre todo primitivo. Y primitivo totalmente. Sí. Totalmente primitivo. Bueno, todo racismo es primitivo, pero este es particularmente primitivo, vamos a decir. Sí. Así mismo es. Sí. Así mismo es. Yo comentando, siguiendo la línea de Carlos, ¿verdad? Y saliendo un poquito de la masacre como tal, pero de la cultura del racismo en Estados Unidos. Porque es una cultura, no son actos individuales, hay una cultura del racismo compartida por mucha gente. En la historia de la música, me estoy yendo un poquito fuera, pero creo que es importante decirlo, en Estados Unidos se ha estudiado mucho el hecho de que
muchos de los grandes músicos americanos, sobre todo del jazz, han sido negros, han sido afrodescendientes. Y Eubie Blake, uno de los pianistas más conocidos en Estados Unidos, además porque es un pianista que duró 100 años, ¿verdad? Que eso dice mucho, ¿verdad? Eso es un logro en cualquier liga. Sí. Pues, Blake, yo lo escuché en una ocasión en una entrevista grabada decir que cuando él iba a tocar en un nightclub, en algún sitio, porque él se dedicaba a eso, y él tocaba el piano y había una mujer negra cantando que le decía, el dueño del nightclub le decía, y recuerda que no puedes tener escenas de amor con la persona, la mujer negra que canta. Es decir, que ella no se podía acercar a él en una canción de amor, no se podía acercar a él o él mirarla a ella, porque al blanco no le gustaba. Qué barbaridad tan grande. Al blanco no le gustaba ver escenas de amor entre los negros, porque se suponía que los negros, como acaba de decir Carlos, su sexualidad no podía ser amorosa en la mente del blanco, sino que era siempre la figura del violador, del que tenía una visión sexual de la vida bien lejana de lo que es el acto de amar. Y eso, pues, explica también Tulsa. Yo creo, es decir, no podía el blanco ver que una porción de la ciudad, los afrodescendientes, pudieran ser exitosos y pudieran tener una vida como la tenían ellos. ¿Verdad? Sociológicamente me parece esto importantísimo, porque muchas veces vemos el desprecio de las clases dominantes sobre la gente pobre. Pero aquí estamos viendo el desprecio no solamente de los sectores dominantes de Oklahoma, sino de blancos pobres también que se unen, ¿verdad?, a ese desprecio por el color de su piel. Y yo creo que eso hay que resaltarlo siempre cuando uno hace este tipo de análisis, ¿verdad?, que va mucho más allá del evento como tal, y entonces entran otras cosas. Añado una. La enseñanza de lo que pasó en Tulsa, ¿verdad? La enseñanza incluso hoy y luego de la década del 40, cuando se empieza a reconstruir esa ciudad, ha sido muy difícil para los maestros y las maestras enseñar, porque se les hace difícil comunicar lo que pasó allí. Bueno, y ahora yo quisiera preguntarles a ambos. Tulsa, la masacre de Tulsa cumple sus 100 años en un momento histórico importante, que es en el momento histórico del Black Lives Matter. Es el momento en que ya hace un año que George Floyd murió y todo lo que eso ocurrió. ¿Qué importancia ustedes ven que tiene el momento histórico con lo que está ocurriendo ahora? O sea, ¿qué impacto puede tener esto y cómo puede aportar el que se haya hecho esta apertura, que se haga este reconocimiento, que tengamos, por ejemplo, cadenas importantes como CNN, que hizo una película de 2 horas sobre la masacre de Tulsa, que todo esto se descubre? ¿Qué impacto creen ustedes que puede tener realmente en un momento en el que el racismo se está aferrando cada vez con más fuerza, por todo lo que hizo Donald Trump? Yo pienso que es bien importante darse cuenta y partir de una premisa primero, que de los hechos de Tulsa nadie fue responsabilizado de nada. No hubo responsable, no se procesó a nadie, y ahí participaron decenas y decenas. Participó orgánicamente el Ku Klux Klan, participó orgánicamente la policía. Se sabe de los aviones que bombardearon, aviones privados de ellos mismos, que bombardearon con bombas incendiarias, con dinamita, y prendieron fuego a todo aquello. Nadie fue. Y todavía hay sobrevivientes. Y todavía hay sobrevivientes, sí. Hay una comisión que se constituyó en los 90 y tantos, acabando los 90, pero tampoco no ha fluido un centavo como resarcimiento
a las personas que sufrieron de estas pérdidas. Nosotros vemos como por ahí, con cualquier cosa, otras poblaciones blancas pues piden que puede que se les reponga, ¿verdad? Cuando sufren alguna pérdida. A esta población nunca se les repuso nada, todavía están pendientes a los, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver que 100 años después hay que tener mucho cuidado. Vemos que hay mucho interés comercial, ¿verdad? CNN, como tú dices, ¿no? Por aquí, se sabe que hay un momentum importante que puede producir mucha sintonía, puede producir rating, pero sin embargo eso no se traduce en acciones concretas como ahora mismo que el presidente haya ido y Kamala, pero no hacen una orden ejecutiva para ordenar que haya un proceso de indemnización a estas personas, ¿verdad? Que es lo que habría que hacer y pedirle perdón por lo que sucedió a nombre del Estado. Yo creo que Tulsa merecería pedir un perdón. Eso también está presente en el documental. Sí. Exacto, sí, pero no se ha hecho, ¿no? Y se hace algún arreglo. Sin embargo, vemos que el presidente de Estados Unidos reconoce el genocidio. Hay estas contradicciones, reconoce el genocidio en Armenia, pero Aarón, que ¿verdad? Vivió en Estados Unidos y conoce mucho mejor esto que yo, sabe que hay un reclamo importante de que le llaman el genocidio negro, ¿verdad? Entonces tú vas a Armenia a pedir, a reconocer el genocidio de Armenia, pero tú no reconoces el de tu propio país, ¿verdad? Entonces eso son contradicciones muy grandes a 100 años de Tulsa, y vemos como aún ante la convicción de un policía que asesinó cruelmente, terriblemente, de forma primitiva, para usar el mismo adjetivo que usamos ahorita, pues no vemos que todavía se cuaja la cosa por el camino real de querer hacer realmente una reconciliación real de los Estados Unidos, de hacer una redención sociológica, antropológica que el país necesita para que todo el mundo se sienta que vamos a comenzar un nuevo capítulo en los Estados Unidos, donde verdaderamente queremos una sociedad en paz y que nadie se sienta amenazado por el odio que pueda tener el otro hacia mí o viceversa. Bueno, en Estados Unidos ha crecido la integración racial. A lo mejor en unas generaciones más adelante veamos un avance mayor. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. El comentario que hice anteriormente es porque ya tú sabes que hubo un tiempo en el que era inimaginable que un hombre se casara con un hombre negro con una mujer blanca o viceversa. Eso era prohibido casi, ¿verdad? Era prohibido. Desde luego, era prohibido y las historias son incontables. Pero yo me pregunto si lo que está ocurriendo ahora, porque ahora tenemos generaciones en las que esa integración se ve con mucha tranquilidad, sin ningún problema, y a lo mejor eso puede ser un factor que contribuya de alguna manera a que próximas generaciones vean un poco más de naturalidad y empiecen a considerar que las personas de raza negra son seres humanos, porque es que el problema es que yo creo que ni piensan que los negros son seres humanos. Cuando tú ves que un grupo de personas puede llegar a masacrar una ciudad completa solo por su color de piel, tú tienes que darte cuenta que no piensan que son seres humanos, que no tienen ningún respeto a la vida. Yo creo que también, bueno, esa transformación, pues no sé. Aparte del color de piel, también estaba el asunto de la prosperidad de Elvis también. Es un asunto bien, es una y te lo digo porque déjame decirle una breve anécdota. Pero un momentito, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que le molesta la prosperidad porque es la prosperidad de negros. ¿Te fijas? Y como yo no considero que los negros son seres humanos, pues ¿por qué lo voy a querer que sean prósperos? Para que sean iguales a mí, ¿cómo yo voy a querer que sean? Esa es la problemática que yo veo ahí, que es tan profunda, tan intrínseca. Sí. Y lo curioso es que cuando se habla de negro, nosotros, que somos afrodescendientes, tenemos que mirar la negritud con mucha alegría, porque ese es el continente donde nació la humanidad. Es decir, todos los estudios arqueológicos muestran, sin lugar a dudas, de que los primeros seres humanos en el planeta Tierra nacieron y se desarrollaron antes de partir a poblar el resto del mundo en una zona cercana a lo que hoy conocemos como el país de Kenia.
Quiere decir que cada vez que cuando se esclavizan los seres humanos negros, cuando se asesinan a los seres humanos negros, negros y negras despreciados en esta área, en esta otra, se está despreciando, siempre yo subrayo eso, a la gente que proviene del continente donde nació la humanidad, donde nació la humanidad. Correcto. Carlos, tú tenías una anécdota y yo te... No, yo eso lo aprendí como experiencia. Yo pues, viví y estudié muchos años en Alemania y yo recuerdo, porque lo constaté empíricamente muchas veces, que como de inicio, cuando tenía que enfrentarme a una situación, tenía una manera de comportarse. Por ejemplo, tuve una vez un policía que me detuvo, pues porque me venía medio distraído, iba con prisa a buscar a un puertorriqueño que me iba a visitar y me pasé un pare y un policía, me recuerdo que un policía me detiene, ¿verdad? Y entonces pues el policía llega y me ve y si me da palabra ya comienza a decir, no, porque ustedes los mozambicanos y los angolanos, ustedes no tienen que saber que aquí hay leyes de tránsito y ese tipo de cosas, y comienza dando un discurso. Y yo me quedo callado, ¿verdad? Me quedo callado, no voy a hacer el cuento muy largo, pero el fin es que yo sabía, ¿verdad? Y no quiero hacer una apología al pasaporte de Estados Unidos ni nada de eso, sino que es la realidad. Cuando yo sabía que cuando él viera el pasaporte americano algo iba a pasar. Y cuando en efecto llegó el momento que yo no le presento otra identificación que el pasaporte americano, yo quería hacer ese contraste sociológico, pues vi que el policía bajó la cabeza porque sabe que me había tratado de insultar y de decir cosas, y me dice, es que a mí me encanta América, me dice, a mí me encanta América. Yo estoy loco por ir a Walt Disney con mi hija. Aquí hay un libro que les puedo recomendar. Yo sé que en Estados Unidos seguía diferente, pero les recomiendo un libro, ¿verdad? Para que usted pueda leer un poco de esas diferencias de cómo seguía aquí. La persona cambió, ¿no? Totalmente. Así que eso denota que el racismo existe, ¿no? Pero el racismo también tiene un componente de rechazo hacia la pobreza, ¿verdad? Hacia la pobreza. Y lo vemos aquí también en Puerto Rico. Yo nunca he visto a nadie quejándose porque en Puerto Rico haya muchos estadounidenses. Aquí la gente se queja de que hay muchos dominicanos, ¿no? Pero no hablamos de que hay muchos estadounidenses. No sabemos cuánto. Eso no nos interesa. Yo no he visto un artículo para documentar cuántos estadounidenses se han mudado a Puerto Rico en los últimos años con la ley 22 esa, ¿no? Y si eso es bueno o es malo. Pero sí vemos la tensión que hay, la tensión continua, porque llegan los dominicanos que son pobres, ¿verdad? Llegan porque son eminentemente pobres, empobrecidos, ¿no? Entonces, se dan, lo que quiero decir, Delvis, es todos esos matices que son interesantes también en el tema. Es un tema complejo, ¿no? Un tema complejo sin duda alguna. Y gracias que siempre lo podemos abordar aquí con Aarón y contigo, ¿verdad? Que no solamente el 22 de marzo, como era antes, que solamente el único programa que se hacía durante el año sobre el racismo era el 22 de marzo. Así que ahora tenemos un programa en el cual hablamos muchas más veces durante el año sobre el tema racial. Así que gracias, Delvis, por darnos esta oportunidad. Quiero reconocer también eso públicamente, ¿verdad? El interés que ha tenido Delvis en mantener viva la discusión sobre este tema. Y Delvis, dijiste algo ahora que a mí me parece sumamente importante, aunque no nos va a dar tiempo a discutirlo hoy, y es la pregunta de cuánto cambio ha habido en un país originalmente de mucho racismo. En este caso hablamos de Estados Unidos, pero puede ser Puerto Rico o cualquier otro país. ¿Cómo se da ese cambio y cuánto tiempo tarda el que el racismo, se pueda ver que el racismo ha disminuido? O sea, que se pueda constatar como científicamente, mira, estamos viendo que ha bajado ese nivel de racismo. Y tú mencionas el caso de Estados Unidos, yo intuitivamente, porque no lo puedo, ¿verdad? No lo he estudiado, pero yo sí puedo ver que generacionalmente los jóvenes hoy, hay que ver de qué sector, ¿verdad? Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en otros países,
tienen una actitud más abierta a ver una pareja de una persona, un hombre o una mujer negra casado con la persona de otro color. Yo no uso la palabra raza. La persona de otro color. Y trayéndola a Puerto Rico, cuando yo enseñaba en la Universidad de Puerto Rico y hablaba esto con mis estudiantes, me daba cuenta que cada generación nueva era más tolerante, ¿verdad? No es que no haya racismo, pero como tú sugieres, Delvis, algo se ve de mejoramiento de esas relaciones tensas, porque incluso el hecho de que se hubiese elegido un presidente negro, afrodescendiente, como yo, ¿verdad? Mezclado, mestizo, que es lo que es Obama, ya muestra algún tipo de progreso, porque eso no hubiese ocurrido en épocas de Warren G. Harding, por ejemplo. Sí, claro. O en épocas de Woodrow Wilson, o incluso si quieres más cerca, ni siquiera en épocas de los 60 de Kennedy, eso no era inimaginable. Yo creo que también hay un factor de hipocresía muy grande en el asunto de los gobiernos a través de la historia norteamericana, porque ya ustedes saben lo que es la Constitución de Estados Unidos, enmiendas como la 13, la 14, y siempre encuentran a lo largo de la historia de esa nación las formas de burlar esas enmiendas, de seguir haciendo más de lo mismo, de cantarse como el país más democrático del mundo cuando realmente no lo es, porque a todas luces, y no tan solo en el tema racial, hay muchísimas otras cosas en las que nosotros vemos, o sea, un país de la riqueza de Estados Unidos y que tenga un problema de salud tan grande como mantiene a su población. Eso es un montón de cosas que dejan a uno con la boca abierta, que tú dices, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que es en realidad esta nación? Y por eso decía ahorita la diferencia que hay entre la percepción y la realidad. Y esa es una nación en la que hay una distancia bien grande de lo que alguna gente percibe y de lo que realmente es por otro lado. Mira, yo quisiera aprovechar también y no dejar de mencionar un hecho importante en este espacio de este programa, que también sucedió una nota importante, un hecho importante reciente, y es que Alemania acaba de aceptar pagar precisamente una indemnización, resarcir a los descendientes de la tribu de los Harare en Namibia, que fueron víctimas de un hecho también horrible, de un intento de exterminio, ¿verdad? Y un genocidio que los alemanes habían sistemáticamente negado. Históricamente lo habían negado, ¿verdad? Consecuentemente hasta la historia, hasta que no quedó otra que aceptar que sí, que el gobierno alemán en ese momento, el Estado alemán el imperio alemán, porque era parte del imperio alemán, tuvo gran responsabilidad y fue parte de una decisión política, geopolítica de ellos, de exterminar un pueblo que le hacía la guerra continuamente y que no aceptó la presencia de la dominación alemana en Namibia en aquel momento, ¿no? en el África alemana. Y es importante porque ¿verdad? No es una cantidad de dinero, yo creo que no es una cantidad de dinero que es la que deba ser, pero tampoco es una cantidad de dinero que podamos decir que es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de 1.2 billones de euros, que es una cantidad de dinero importante destinado para varias partidas para ayudar creo que en 30 años a las poblaciones afectadas con eso y a sus descendientes. Y eso abre precisamente, Delvis y Aarón y la audiencia que nos escucha, abre también o reabre el debate del tema de las reparaciones, ¿verdad? Abre porque sabemos que impulsa. El tema de las reparaciones será algo de lo que tendremos que hablar porque se nos ha terminado el tiempo. Tenemos que hablar, porque ahí está, bueno, lo dejamos ahí, pues exactamente con ese tiempo. Exactamente.
no lo puedo estirar, pero bueno, tenemos tema para otro programa. Muchas gracias por haberme acompañado en la mañana de hoy. La compañía de ustedes siempre es maravillosa para mí y ustedes saben que a mí me encanta hablar de temas internacionales. Así que muchas gracias por estar aquí. Amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.